El origen de Agrigento está relacionado con la expansión territorial que tuvo Grecia en su época dorada. Aquellas colonias que fueron fundando en las diferentes zonas de la actual península itálica es lo que denominaron Magna Grecia. El origen de Agrigento tiene una analogía directa con el que vimos en la historia de Paestum, que era una colonia griega de otra colonia griega. Aquella era originaria de los colonos de Síbari. En el caso de Agrigento eran los originarios de Rodas quienes fundaron primero Gelas y luego de unas diferencias políticas que surgieron ahí, un siglo después comenzaron a buscar otro territorio y fue aquí donde encontraron su lugar soñado. En primer lugar tenían la cercanía al mar Mediterráneo y allí tendrían entonces facilidades tanto logísticas como comerciales. Por otro lado, esta zona está atravesada por dos ríos, asegurando así la provisión de agua dulce. Agrigento en sus primeros años comenzó con la pugna que tuvieron todas estas colonias con Cartago. Luego de una primera alianza con Siracusa, tuvieron una victoria sobre los cartagineses que le trajo un gran botín de oro y aparte un número muy considerable de esclavos para intensificar la mano de obra. Luego de estas riquezas y de contar con tanta mano de obra esclava fue el momento de mayor prosperidad para Agrigento y es cuando se piensa que se construyeron la mayor cantidad de edificaciones, tanto civiles como también las religiosas y también las estatales. Se amplió la muralla, se construyeron los principales templos, las ágoras y también las partes habitacionales de esta colonia griega. Dentro de estos templos se destacan principalmente dos. Uno es el templo de Zeus, que fue el de mayor tamaño de toda la Grecia occidental, y luego también el Templo de la Concordia. El Templo de la Concordia, que fue una acepción que tomaron por una traducción de una inscripción que encontraron de la época imperial, es uno de los mejores conservados y esto se debe a una cuestión que se ha repetido en diferentes monumentos arqueológicos de diferentes lugares del mundo. Y tomemos por ejemplo el Panteón de Agripa en Roma. Aquellos lugares que fueron tomados por los cristianos y reconvertidos de paganos a esa nueva liturgia son los que mejor se encuentran desde el punto de vista estructural. Es cierto que tuvieron diferentes tipos de modificaciones en su interior, pero sin ese uso continuo que dieron los cristianos, sería imposible que contáramos con el estado estructural que tienen en la actualidad. Luego de esa época de prosperidad y de crecimiento que tuvo Agrigento, hubo una invasión cartaginesa que empezó a propiciar el declive definitivo de la ciudad. Se destruyeron parcialmente algunos de los edificios y también se robó gran parte del tesoro que tenía la ciudad y que la hacía tan importante comercialmente. Posterior al dominio cartaginés llegaría el dominio romano y posterior a la Primera Guerra Púnica, esta se convertiría en una colonia romana. De allí en más comenzarían a pagar tributo a Roma y la ciudad jamás recuperaría el esplendor que tuvo en la época de la Magna Grecia. Por último, en el sitio arqueológico quedan también algunos vestigios de la época cristiana, como son las catacumbas y también las modificaciones que se hicieron en el Templo de la Concordia.
Previo a la helenización de Segesta había una tribu de las indígenas de Sicilia que eran los élimos y según la leyenda ellos también provenían de Troya, por lo tanto tenían el mismo origen que los romanos. Luego de que vinieron los griegos comenzaron con las típicas edificaciones y urbanización de las ciudades griegas, los templos, las ágoras, las partes habitacionales y también las murallas. Segesta tendría constantes pugnas con su vecina Selinunte. Posteriormente tendría el apoyo de Atenas, pero asimismo caería vencida. Cuando contó con el apoyo de Cartago, ahí lograría imponerse y tener un periodo de prosperidad. Pero ese apoyo de Cartago se volvería en contra cuando Siracusa invadió esta zona y tomó la soberanía. Posteriormente llegarían los romanos y en la época de las guerras púnicas, Segesta apoyaría a los romanos, con quienes compartían el mismo origen. Serían ambos expatriados de Troya. Una de las cuestiones más interesantes que tiene este lugar es su templo inacabado. Se han encontrado restos arqueológicos que así lo confirman y se cree que tras el asedio de Cartago y la desfinanciación que supuso las constantes pugnas con Selinunte, no hubo los fondos suficientes para poder terminarlo. Si bien a mis espaldas estamos admirando un espectacular anfiteatro romano, esto fue muchos años antes una ciudad-estado griega. De hecho, fue la segunda colonia griega en establecerse en la isla de Sicilia. Eran habitantes procedentes de Corinto, fueron expulsados de allí y encontraron en la isla de Ortigia un lugar espectacular, tanto para la defensa, también para el cultivo y posteriormente también para hacer el desarrollo comercial. Bajo el gobierno de Dionisio, llegaron a ser la ciudad-estado más importante tanto de Sicilia como una de las más importantes del Mediterráneo. A medida que fue creciendo, Siracusa no estuvo solamente delimitada a la isla de Ortigia, fueron creciendo en diferentes barrios, 5 en total, por lo tanto se la llamó la Pentápolis. Este barrio, el llamado Neápolis, fue el que mejor se conservó a lo largo del tiempo. Contiene todavía un teatro griego cuyas cabeas son de las más importantes que se pueden encontrar en la actualidad como restos arqueológicos, las excavaciones, las canteras de donde tomaban el material, de donde está la conocida oreja de Dionisio, que posteriormente se utilizó como prisión, y luego los asentamientos y las construcciones romanas que fueron dejando luego de las guerras púnicas cuando asediaron la ciudad y la tomaron como una colonia de Roma. Siracusa tuvo diferentes tipos de alianzas políticas de acuerdo a quién era el soberano que estaba de turno. Primero estuvieron en contra de los cartagineses, pero posteriormente se aliaron. Durante las guerras púnicas, entonces estuvieron en contra de los romanos, y fue allí, en ese asedio, donde se pusieron en práctica
muchos de los inventos bélicos de un genio que era originario de esta isla, Arquímedes. En ese asedio también fue donde el matemático perdió la vida.